Buenas tardes. Continuamos, mis hermanas, mis hermanos, con la meditación del Evangelio de San Mateo. Vamos en el capítulo 7. El video anterior vimos la viga y la pelusa. Hoy vamos a hablar del pasaje: el árbol se conoce por sus frutos, del versículo 15 en adelante del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Que el Espíritu Santo abra nuestro corazón para comprender su palabra y para ponerla en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan cuidado con los falsos pastores que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, cuando en realidad son lobos rapaces. Ustedes los conocen por sus frutos. No se sacan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Todo árbol bueno da fruto bueno, y el árbol que no es bueno no los da. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Por lo tanto, reconocerán el árbol por sus frutos. El árbol que no da frutos se corta y se echa al fuego. Palabra del Señor. Mi hermana, el Evangelio, la palabra de Dios, cada día trae enseñanzas hermosas, de mucho gozo, de mucha bendición para aquellos que la reciben con humildad en su corazón y tratan de hacer la vida. Muchas veces decimos que somos cristianos, que somos salvos, que somos hijos de la luz, que somos buenos, pero nuestras palabras o nuestras acciones dicen todo lo contrario. Hay una incoherencia entre la fe que decimos tener y nuestras acciones, nuestras actitudes hacia los demás. A veces nos la pasamos humillando a las personas, hablando mal de otros grupos que no comulgan con nuestras ideas o que no creen como nosotros creemos, y queremos demeritarlos, y a veces con palabras malas, hasta con maldiciones, con burla, con insulto. A veces decimos que somos cristianos, pero no nos comportamos como cristianos. Decimos que somos hijos de nuestro Padre Dios, y no vemos a los demás, no los tratamos como nuestros hermanos. Entonces algo no anda bien. No hay coherencia entre la fe que profesamos y la fe que vivimos. Dista mucho que desear. A veces nuestras acciones están en contra de la palabra. Por ejemplo, si la palabra te dice no atesores, nosotros tenemos dinero en el banco, hasta varias casas y varios coches. Pero somos cristianos. Mi hermana, tenemos que revisar no la vida del vecino, sino nuestra vida, para ver si hay coherencia entre la fe que decimos tener y la fe que vivimos, entre nuestras palabras y nuestras acciones. Y hay un pasaje que dice: ustedes son los culpables de que los paganos insulten el nombre de Cristo. Y muchas veces nosotros damos un pésimo testimonio de nuestra fe. En vez de dejar el buen olor de Cristo, dejamos un mal olor. El mal olor de la ambición, de la soberbia, de la hipocresía, de la mentira, del egoísmo. Tenemos que revisar nuestra vida, a ver si estamos viviendo nuestra fe cristiana, a ver si estamos tratando de hacer vida la palabra de Dios. El árbol se conoce por sus frutos. Tú no puedes arrancar un plátano de un manzano, no puedes arrancar un limón de un aguacate, o un aguacate de un naranjo. Cada árbol da sus frutos. Hay árboles que no dan fruto, dan sombra maravillosa para que los viajeros
que van caminando cansados se sienten bajo su sombra y se refresquen. Pero aquel que no da fruto, aquel que no da sombra, aquel que no da nada, será echado al fuego, dice la palabra. Por eso tenemos que tratar, mi hermana, mi hermano, de hacer vida a la palabra. Tratar de mirar a los demás como nuestros hermanos, como hijos de un mismo Padre. Si un hermano tiene hambre, hay que ayudarlo. Si tiene sed, hay que darle un poco de agua. Si está pasando por una enfermedad, podemos orar por él, podemos ayudarlo. Si tenemos posibilidades económicas, cuando menos podemos hacer una oración para que el Señor derrame su amor, sus bendiciones, su misericordia en su vida y lo sane si es su voluntad. Podemos compartir las palabras de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos animar a los que van tristes, acompañar a los que están solos, unirnos al dolor de los que han perdido un ser querido. Siempre podremos hacer algo para vivir nuestra fe y para que nuestra fe dé buen fruto. Porque si no da fruto quiere decir que somos cristianos de labios para afuera. Mi hermana, mi hermano, tenemos que esforzarnos por analizar nuestra vida, para que nuestras acciones vayan de conformidad con la fe que profesamos. Si decimos que somos cristianos, tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos. Si decimos que Dios es nuestro Padre, tenemos que ver a los demás como nuestros hermanos. Tenemos que dar frutos de amor, de gozo y de paz. Recordando siempre, mi hermana, que nosotros somos los primeros que tenemos que tratar de vivir la palabra, porque nos decimos cristianos. Tenemos que vivir lo que predicamos y predicar lo que vivimos. No ganamos nada con sabernos la palabra al revés y al derecho, capítulos, versículos, historias y todo. Si no vivimos nuestra fe, si no sabemos amar, si no sabemos perdonar, si no sabemos compartir, si no sabemos respetar la opción que cada uno tiene de recibir o no a Jesucristo, vivir su fe. A veces la viven de manera diferente. Debemos de respetar si nos decimos cristianos. Tenemos que verlos como nuestros hermanos. Podemos orar por ellos y por nosotros, para que el Señor nos permita vivir la fe de manera adecuada. Que el Señor nos permita dar buenos frutos, frutos de amor, frutos de paz, frutos de perdón, frutos de misericordia, frutos de gozo, de esperanza. Estar siempre dispuestos a salir en auxilio del necesitado, si así podemos hacerlo. Cuando menos podemos orar por ellos, para que el Señor nos ayude a todos a tener lo necesario para cada día, a apartarnos del pecado y a dar frutos de bendición, para que se nos note que somos cristianos, que creemos en Cristo y que estamos tratando de apartarnos del pecado. Porque si no, la vida cristiana es una lucha. Si no nos esforzamos, si no luchamos por dejar atrás las cosas que no funcionan, la naturaleza pecaminosa de nuestras acciones, no sirve de nada que nos digamos cristianos. La vida cristiana es una continua lucha. Día a día tenemos que vencernos a nosotros mismos, a retirarnos de las malas acciones, de los malos deseos, estar dispuesto a perdonar, a compartir, llamar a los hermanos, estando ahí para ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Recuerda que el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego del infierno. Un gusto saludarte. Continuamos con el Evangelio de San Mateo. El próximo video vamos a hablar sobre la casa edificada sobre la roca para concluir el capítulo 7. Que Dios te bendiga y que tengas una tarde maravillosa. Te desea tu hermano y amigo, el hermano Francisco. Bendiciones.